Muy buenos días para todos. Hoy vamos a hacer una pequeña socialización sobre el decreto 1278 de junio del 2002, que trata sobre el estatuto de profesionalización del docente. Eh, Del capítulo número 1 hasta el capítulo número 9 voy a hacer eh, como una especie de resumen. Y el capítulo 1 trata sobre el objeto y la aplicación y del alcance. En el objeto, los educadores, digamos lo que reconocen su formación, su experiencia y desempeño en las competencias. En su ingreso, pues está su permanencia y el retiro del servidor docente. En su aplicación está en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media. En su procedimiento está el escalafón docente, que trata de su título profesional de licenciado y normalistas superiores. Ya en la función docente hay dos funciones. La número 1 es la asignación académica, que es la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje. Y en las actividades curriculares no lectivas están relacionadas directamente con el proceso educativo y complementario de la función del docente en el aula. Ya después, en la asignación académica están unos ítems que son el diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y resultados. Y aparte de esto, también incluye las actividades educativas dentro del PEI. Después, en el capítulo 2 están los requisitos especiales para los directivos docentes. Más o menos, dependiendo eh, de la normatividad, el docente rural puede ser normalista superior o licenciado en educación con 4 años de experiencia profesional. Para rector o director, debe tener el título en licenciatura en educación y de 5 a 6 años de experiencia. Para el escalafón docente, los profesionales que tengan un título diferente a licenciatura en educación deben acreditar que cursan o han terminado un posgrado en educación o están realizando un programa de pedagogía bajo la responsabilidad de una institución de educación superior. Eh, en la carrera y en el escalafón docente, los educadores estatales ya sean seleccionados por medio de un concurso. Aquí se constituye la cantidad de niveles que pueden alcanzar mediante su vida laboral y que garanticen la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad, demostrando su labor y permitiendo asignar el correspondiente salario profesional. Los tipos de evaluaciones pues son tres: la evaluación de periodo de prueba, la evaluación ordinaria o periódica de desempeño anual y la evaluación de competencias. Eh, ya para finalizar esto y la explicación como tal, los fines y objetivos de la educación estatal son estimular al educador en su desarrollo profesional, conocer los méritos de los docentes y su calidad de actuación frente al alumnado, medir la actualización pedagógica y los conocimientos específicos y por último estimular el buen desempeño en la función docente, pues mediante el reconocimiento de estímulos e incentivos. En el capítulo 2, requisitos y procedimientos para ingresar al servicio educativo estatal y clases de nombramiento, va desde el artículo 7 al artículo 15, donde el artículo 7 es el ingreso al servicio educativo estatal. Para ingresar al servicio educativo estatal se requiere tener un título de licenciado o profesional expedido por una institución de educación superior reconocida por el Estado o un título normalista superior y superar el concurso de méritos y ejercer la docencia en el nivel educativo en el área de conocimiento de la formación. El que obtenga el título de normalista superior podrá ejercer la docencia en educación primaria o preescolar.
El artículo 8, concurso para ingreso al servicio educativo estatal, se hace una evaluación de aptitudes, experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad a los aspirantes para ocupar el cargo de la carrera docente, y hay que determinar la inclusión en el listado de elegibles y fijar la ubicación en cualquier nivel, cargo o área de conocimiento en el sector educativo. En el artículo 9, etapas del concurso para ingresar al servicio educativo, no existía el listado de elegibles. La entidad territorial se certificada convocará un concurso público y abierto para los cargos docentes y directivos, en el cual se realizará según el reglamento que establezca el gobierno nacional y las siguientes etapas, pues la convocatoria, la inscripción y presentación de documentos, la verificación y publicación de las pruebas, selección mediante pruebas de aptitudes y competencias básicas, la publicación de las pruebas de aptitudes y competencias básicas, la aplicación de la prueba psicotécnica, competencias psicotécnicas, entrevistas y valoración de antecedentes, clasificación, la publicación de resultados del listado de elegibles por nivel educativo y área de conocimiento de orden descendente del puntaje. Artículo 11. Provisión de cargos. Cuando se produzca una vacante docente o directivo, el nominador deberá proveerla mediante el acto administrativo con quien ocupa el primer lugar en el listado de elegibles. Quien no acepte se podrá nombrar a los siguientes en orden del puntaje, y en el que se rehúse al nombramiento será excluido del listado. El listado de elegibles tendrá vigencia 2 años. Artículo 12. Nombramiento en periodo de prueba. La persona seleccionada por el concurso abierto para el cargo del docente o directivo será nombrado en el periodo de prueba hasta terminar el año escolar donde fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo mínimo 4 meses. Al terminar el año académico, la persona será evaluada en desempeño y competencias. Aprobando el periodo de prueba, el docente o directivo deberá ser inscrito en el escalafón docente dispuesto en el decreto. El artículo 13 es nombramiento de provisionales. Cuando se trate de proveer transitoriamente empleos docentes, el nombramiento tiene que reunir los requisitos del cargo en los siguientes casos. Vacantes docentes cuando titulares se encuentren en admisiones administrativas que impliquen separación temporal. En vacantes definitivas, este se da cuando el cargo pase su periodo de prueba de acuerdo con el listado elegible. El artículo 14 es encargo. Se designa temporalmente a una persona ya cuando ya vinculada en propiedad al servicio. En el artículo 15, la prohibición. No se podrá proveer el nombramiento provisional o por encargo a un cargo directivo o docente. En el capítulo 9, disposiciones especiales, va desde el artículo 67 al artículo 69. El artículo 67, el personal administrativo, rige por las normas que regulan la vinculación y administración de personas de la carrera administrativa, conforme a lo dispuesto por la Ley 443 de 1998. El artículo 68, educadores de los establecimientos educativos públicos, este será establecido con el Código Sustantivo del Trabajo y Reglamento Interno. Los establecimientos educativos privados podrán vincular a su planta docente personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica de acuerdo a lo dispuesto por el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de Gobierno Nacional. En el artículo 69 es la vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, dado en Bogotá el 19 de junio del 2002 por Andrés Pastrana Arango, el ministro de Hacienda y Crédito Público, el señor José Manuel Santos, el ministro de Educación Nacional, el señor Francisco José Llareda Mera, y el director del Departamento de Administración de la Información Pública, Mauricio Zuluaga Ruiz.
El capítulo 3 nos habla sobre la carrera y el escalafón docente. La carrera docente es el régimen legal que ampara el ejercicio profesional docente en el sector estatal. La carrera docente se orientará a promover el desarrollo profesional y el mejoramiento continuo de los docentes y estará dirigida y administrada por la Comisión Nacional del Servicio Civil y por los entes territoriales. Gozarán de los derechos y garantías de la carrera docente los educadores que ganen el concurso, aprueben el periodo de prueba y sean inscritos al escalafón docente. El escalafón docente es el sistema de clasificación de los docentes de acuerdo a su formación académica. El escalafón docente está formado por 3 grados y estos 3 grados por 3 niveles salariales, A, B, C y D. Quien supere el periodo de prueba será ubicado en el nivel A, el nivel salarial A, y podrá pasar a otro nivel siempre y cuando su evaluación por competencias después de 3 años sea satisfactoria. La exclusión del escalafón procederá por una de las siguientes causales: por el retiro del servicio o por la evaluación por competencia no satisfactoria. En caso de que el docente sea retirado del servicio, podrá volverse a presentar a la convocatoria y en caso de que sea nombrado deberá pasar de nuevo por un periodo de prueba. En el capítulo 5 encontramos lo que son los deberes, derechos, inhibiciones y prohibiciones de la carrera docente. En el artículo 37 de los derechos, el docente tiene derecho a ser estimulado para la superación mediante un sistema de remuneración. Tiene derecho a permanecer en su cargo libremente siempre y cuando su trabajo sea satisfactorio y no exceda la haya establecida. Y tiene derecho a disfrutar de licencia, ya sea por maternidad o por enfermedad. En el artículo 41 encontramos lo que son los deberes. El docente debe permanecer en una constante formación, debe educar en valores, debe cumplir un horario ya establecido y debe tener una buena relación con sus padres, padres de familia y estudiantes. En el artículo 42 encontramos lo que son las prohibiciones. Bajo ningún pretexto un docente puede abandonar su cargo sin previo aviso. No puede imponer religión o política en una aula de clase, no puede utilizar la evaluación del estudiante para beneficio propio o beneficio de terceros y no puede aplicar ningún tipo de violencia sobre los estudiantes. Y en el artículo 44 encontramos las inhibiciones. No podrá ejercer el cargo de docente una persona que tenga, por ejemplo, una enfermedad contagiosa, que no cuente con todas sus capacidades mentales o que habitualmente consuma alcohol o otra sustancia no permitida. El capítulo 6 nos habla sobre los salarios, incentivos, estímulos y compensaciones de los maestros. En el artículo 46 nos habla sobre los salarios y prestaciones. ¿Qué tiene en ese artículo? Tiene pensiones ordinarias, pensiones invalidez, pensión por vejez y pensión por aportes. En el artículo 47 nos habla sobre los estímulos y compensaciones. En el 48 nos hace ver que el docente o el profesional habla con estímulos a la especialización, investigación e innovación. En el 49 nos habla sobre los reglamentos que tiene el profesional en ese proceso de que da enseñanza. Tiene 2 decretos. Simultáneamente el decreto 2277 de 1979 y el decreto de 1278 del 2022. Se regularizan las relaciones del Estado con los educadores. El capítulo 7 nos explica las distintas situaciones administrativas de los docentes. En total están consignadas 7 situaciones. La primera es servicio activo, en licencia, en permiso, en comisión por encargo, en vacaciones, en suspensión del ejercicio de las funciones y en retiro del servicio. El servicio activo es cuando el docente cumple con las funciones a cargo, aún así cuando de pronto su carga haya sido suprimido o cuando no tenga una carga académica asignada. Eso está estipulado en el artículo 60. En el artículo 61 hablamos de los traslados. Los traslados se realizan dentro de la cabecera municipal. Solamente hay un cambio de domicilio por solicitud propia del docente o si el servicio lo requiere. Cuando ocurre esta segunda situación, el gobierno debe destinar un auxilio para los gastos del docente. En el artículo 62 nos hablan de las licencias. Pueden ser de 3 formas: por solicitud propia del docente, por maternidad o por enfermedad. La licencia ordinaria es una licencia de 90 días. Puede ser de forma continua o discontinua y se encuentra estipulado en el artículo 63.
Las licencias por maternidad y enfermedad se encuentran sujetas al régimen de seguridad social. En el artículo 65 hablamos de los permisos remunerados. Estos permisos remunerados deben ser por causa justa, por máximo 3 días, y el rector es el que se encarga de aprobarlos o negarlos. Las comisiones o por encargo es cuando el docente en servicio activo puede ser encargado de desempeñar otro empleo docente. ¿Sí? Puede ser de libre nombramiento o puede ser por una necesidad de estudios o que asista a algún congreso. Las vacaciones dependen del calendario escolar. El retiro del servicio se estipula en el artículo 68. Es la cesación en el ejercicio de las funciones docentes. Eso implica 3 tipos para que ocurra este retiro: invalidez absoluta, por edad o por destitución. El artículo 69 hablamos de la renuncia. El docente puede renunciar libremente, pero esta separación del cargo no implica que pierda la posición dentro del escalafón. La pensión del docente está sujeta al régimen vigente para educadores. En este caso tenemos la 1278 y el 2277.